Hola a todas y todos, mi nombre es Andrea Orcasitas y esta es mi ponencia para titularme de la licenciatura de Literatura Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana. El nombre de mi ponencia es Entre lo real biográfico y lo ficticio, autobioficción en el olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. El objetivo de esta ponencia es exponer que la estructura narrativa del libro El olvido que seremos, publicado en 2005 por Héctor Abad Faciolince, se inscribe en la categoría de autobioficción propuesta por Manuel Alberca en su libro El pacto ambiguo de la novela autobiográfica a la autoficción. Para demostrar lo anterior, planteo tres cuestiones. Primero, que el texto hace uso de la propia experiencia, la vida, para construir una ficción, y tensa al máximo los límites de los géneros de autobiografía y novela, mezclando lo real biográfico con lo ficticio de manera indisoluble para fomentar así la incertidumbre del lector. Segundo, que la irrupción de la ficción en lo real biográfico permite que el autor tome el lugar del otro y así pueda experimentar vivencias ajenas. Por último, que las transgresiones de la perspectiva narrativa le otorgan a la obra un carácter polifónico que permite que las diferentes voces presentes en el texto reconstruyan de forma fragmentada una memoria colectiva. Ahora bien, en 1985, un año después de la ilusión de un acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno colombiano, las FARC fundaron un partido político de izquierda bajo el nombre de Unión Patriótica, conocido por sus siglas UP, como parte de una propuesta de paz que consistía en un armisticio que permitiera la participación política de las y los colombianos. Irónicamente, desde el inicio del proceso de constitución del partido, la violencia contra sus militantes y simpatizantes aumentó de manera desmedida. Se calcula que entre los años 1984 y 2002, 4.135 personas fueron asesinadas, secuestradas o desaparecidas, y 868 de estas ocupaban algún cargo político o tenían un rol de liderazgo social. Es bajo este contexto como se configura El olvido que seremos, novela que gira en torno a la figura de Héctor Abad Gómez, padre del autor y defensor de derechos humanos, cuyo homicidio, llevado a cabo por un par de sicarios el 25 de agosto de 1987, tuvo lugar durante el pico más violento de la guerra. La obra de Héctor Abad narra la historia de un padre a partir de la mirada de su hijo. Es un ejercicio de memoria que no busca ser, y cito, otra cosa que la carta a una sombra, cierro cita, la sombra del padre. El texto es un intento de dejar un testimonio sobre la vida del padre, testimonio que Abad califica de inútil pero necesario. Inútil, y cito, porque el tiempo no devuelve ni los hechos se modifican, cierro cita, pero necesario, porque su vida y profesión carecerían de sentido si no escribiera su propia versión de la historia del padre. El narrador asume la acción de reconstruir no solo su infancia y su adolescencia, sino aquellos episodios que impactaron directamente la vida del padre. Su obsesión por el agua limpia y su activismo social, la enfermedad de su hija, el contexto político-social y la violencia en Colombia, así como la relación con su hijo. Este narrador mantiene un punto de vista intradiegético, homónimo y autógrafo del autor real, y adopta la primera persona para construir, a partir del recuento de su propia vida, la vida y la muerte del padre. Su objetivo, al narrar desde lo íntimo, no es vengar la muerte del progenitor, sino contar lo sucedido para exponer una versión alternativa a la hegemónica, adoptada por los estratos dominantes de la sociedad colombiana que reprobaban los actos del doctor Abad Gómez y su indignación ante la falta de respuesta por parte del gobierno y la Iglesia frente a la pobreza y la violencia que atravesaban al país. Cabe resaltar que, y como se puede ver en la presentación, aunque la identidad homogénea del autor narrador personaje no se establece de manera explícita desde un inicio en el texto, existen paralelismos entre el protagonista de la historia que se cuenta y la vida del autor. Cuando el narrador describe que en la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor, el niño yo amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas, y posteriormente señala que la H
que aunque era muda y poco usada, era también importante porque era la letra con que empezaba el nombre de nosotros dos, está transgrediendo de manera sutil y gradual el principio de distanciamiento entre autor y personaje, para posteriormente establecer una identidad homogénea, indudable por medio del nombre propio, Héctor Abad. A partir de esto, es posible apreciar que existe una correspondencia referencial entre, y cito Alberca, el plano del enunciado y el de la enunciación, cierro cita, así como entre el protagonista y el autor. Esto es consecuencia de la transfiguración literaria que proyecta ambigüedad en el lector, puesto que, aunque se puede decir que autor y personaje parecen la misma persona, su estatuto no permite una postura interpretativa autobiográfica, ya que en el texto operan una inestabilidad referencial y un simulacro de novela. Como pueden ver en la presentación, esta inestabilidad referencial y enunciativa genera una lectura que fluctúa entre el pacto autobiográfico y el pacto novelesco. Por un lado, el pacto autobiográfico responde a un doble principio de autor. Primero, el principio de identidad, que establece que el autor, narrador y protagonista son la misma persona, al compartir el mismo nombre. Segundo, el principio de referencialidad, que dispone que lo que aparece en el texto es verídico. En la obra, esto se observa en la figura del narrador y en las marcas temporales y espaciales que enmarcan las acciones del relato, así como en las cartas y documentos que se muestran a través de transcripciones dentro del texto. Asimismo, el aspecto autobiográfico de la obra es señalado por el autor, narrador, personaje, que si bien nunca decreta que su texto es una autobiografía per se, sí menciona que no quiere, y cito, hacer una hagiografía, ni le interesa pintar un hombre ajeno a las debilidades de la naturaleza humana. Cierro cita. Así, se observa un ejercicio consciente y protagónico frente a la configuración de la figura del padre, que exige la postura de un escritor que cuestiona y edita lo recibido, para así construir, a través de fragmentos y los recuerdos de diferentes voces, al personaje que inspira la historia, el padre. Por otro lado, el pacto novelesco responde al principio de distanciamiento del autor con su narrador, que le otorga mayor libertad al escritor para moverse dentro de su relato, ya que la atención, a diferencia de las obras autobiográficas, no se centra en el autor, sino en el texto y la forma en cómo se narran los hechos. De esta forma, el carácter ficticio del narrador y del relato que se cuenta exime cualquier acusación respecto a lo narrado en el texto. En la obra, la inventio no solo se presenta en la mezcla de elementos narrativos que hacen evidente que algunos hechos son reales y otros provienen de la ficción, sino que también se observa en la configuración del lenguaje, particularmente a través del uso de la ironía, así como en las irrupciones del autor que ponen de manifiesto la ficcionalidad del texto que se lee. Un ejemplo de ironía en la obra es el recuento que realiza el autor narrador sobre las tardes que pasaba junto con sus hermanas en casa de su abuela Victoria. En su afán por recordar a las personas que tenían relación con la familia de la madre, particularmente su abuela, el narrador describe cómo, cito, en castigo por su devoción, por su celo cristiano y su apostólico celibato, cierro cita, estas personas padecieron con enfermedades físicas terribles. Ejemplo de ello son los personajes del mono Jack, que, cito, de fumar y rezar le había dado un cáncer de garganta, cierro cita, y el padre Lisandro, confesor de la abuela, a quien le amputaron las 2 piernas después de dar una confesión. La ironía se construye a partir de la yuxtaposición de 2 perspectivas. La creencia de la familia Faciolince, que sus padecimientos son cosas que Dios les manda para hacerlos pagar en la tierra como anticipación de los tormentos del purgatorio, y la visión del narrador, que creía en la razón y la ciencia. La ironía cumple la función de exaltar la figura y la visión científico-académica del padre, al contrastar el catolicismo de la familia de la madre, considerado inferior por el narrador, con el positivismo del padre. El, cito, verdadero salvador, cierro cita, de las creencias del hijo. En cuanto a las irrupciones del autor, este le recuerda al lector de manera directa y consciente la imposibilidad de plasmar una verdad sincera y objetiva, ya que la propia escritura referencial
ingresa en el ámbito de la ficción. Abad Faciolín se parece estar consciente de ello e incluso recrimina al lector que solo considera poético lo rebuscado en un momento de irrupción en el texto. Y cito, pueden seguir igual la cita en la presentación. La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvidos. La frase anterior es muy retórica y quisiera borrarla, pero voy a dejarla como una forma de mostrar o demostrarme que yo también habría sido capaz de adornarme al escribir esta historia si hubiera querido. Cierro cita. El texto de Abad no busca ser ornamental, puesto que su motivación principal es escribir lo que sabe del padre sin un exceso de sentimentalismo o un lenguaje decorativo. Simplemente desea alargar el proceso del olvido del padre, víctima de la guerra en Colombia, cuyo caso puede no ser único y, como bien señala el propio autor, el más triste. En un país con miles de padres asesinados en un suelo fértil para la muerte, sin embargo, es un caso especial por las condiciones de vida y muerte del Dr. Abad, así como la representación de muchas muertes injustas que se vivieron en el país durante los años 70 y 80. Ahora bien, según la forma en cómo el relato incorpora la instancia autobiográfica y novelesca, se pueden perfilar dos tipos de autoficción: aquella que mezcla los pactos de forma homogénea y aquella que yuxtapone paralelamente los pactos, permitiendo reconocer con facilidad los elementos ficticios y los factuales. Entre estos dos tipos de autoficción se localizan tres categorías propuestas por Manuel Alberca, como pueden observarlas en la presentación: la autoficción biográfica, la autoficción fantástica y la autobioficción. Las dos primeras se localizan en los extremos de los pactos de lectura, es decir, entre el extremo del pacto de la autobiografía y el extremo del pacto, del pacto novelesco, eliminando la ambigüedad narrativa y facilitando la inclinación hacia un pacto de lectura, en particular al mantener diferentes registros narrativos. Por otro lado, la autobioficción mantiene una equidistancia entre ambos pactos, forzando al máximo la hibridación entre los dos géneros. La homogeneidad de esta categoría se construye a partir de la mezcla indisoluble de tres hechos narrativos: los autobiográficos, que son inequívocamente reales; los ficticio autobiográficos, que son hechos que presentan una dificultad de clarificación entre ficción y biografía; y por último, los que son indudablemente ficticios. El olvido que seremos se inscribe en la categoría de autobioficción, ya que no es ni novela ni autobiografía, o es ambas cosas a la vez, sin que el lector pueda decidirse por un pacto de lectura ni determinar los límites de la ficción y de la autobiografía. Además, se aprovecha la experiencia propia, la vida del autor, para construir una ficción personal que no borra al referente, causando que lo real biográfico irrumpa en lo ficticio y viceversa de forma indisoluble. Esto le permite al autor narrador contar lo que fue, pero también lo que podría ser. Al acceder a una verdad íntima llena de equívocos y contradicciones que le permite, en el proceso de desdoblar su yo en el texto, construir el yo del padre. La construcción del progenitor se hace posible a través de la voz del hijo, combinando las dos identidades hasta adquirir una sola presencia narrativa en la historia. Esto se puede observar en diferentes momentos del libro. No obstante, el juego de las identidades y los diferentes yoes en el texto llega a su punto culminante con el asesinato del padre, momento en el que el hijo toma el lugar del progenitor para reconstruir y vivir en carne propia un hecho que no experimentó. Y cito, pueden seguir la cita en la presentación: durante casi 20 años he tratado de ser el ahí, frente a la muerte en ese momento. Me imagino a mis 65 años, vestido de saco y corbata, preguntándome en la puerta de un sindicato por el velorio del líder asesinado esa mañana. Mi papá levanta la vista y ve la cara malévola del asesino. Cae de espaldas, sus anteojos saltan y se quiebran, y desde el suelo, mientras piensa por último, estoy seguro, en todos los que ama, no ve morir a su querido discípulo. En realidad, ya no ve nada, ya no recuerda nada. Sangra, y en muy pocos instantes su corazón se detiene y su mente se apaga. Cierro cita. Llama la atención el tiempo verbal en el que se escribe el asesinato del padre.
La narración en presente cumple la función de materializar ese momento del que no se fue testigo. Al superar el grado de conocimiento, el autor narrador personaje puede unir lo imaginado y lo acontecido, es decir, la muerte del padre, acortando la distancia entre la realidad y la ficción y accediendo a una realidad ajena que se apropia y se convierte en verosímil, ya que el foco no se encuentra en los detalles de la muerte del progenitor, al ser estos fabricados por el propio narrador, sino en la misma experiencia del dolor de morirse junto a la figura idolatrada. Es en la escritura de lo acontecido y la vivencia de revivir los recuerdos, en donde se observa la veracidad del relato y se accede a una verdad íntima que permanece incompleta. Cabe aclarar que, aunque el asesinato del padre es la única circunstancia en el texto donde el autor narrador toma el lugar de otro personaje para narrar lo acontecido, es posible observar que la unidad del sujeto se subvierte en diferentes momentos como consecuencia de las transgresiones de la perspectiva narrativa, otorgando a la obra un carácter polifónico al permitir que las diferentes voces que comulgan en el texto, además de la voz del padre, reconstruyan, a partir de fragmentos, la memoria y los recuerdos del pasado. El autor narrador personaje mezcla, en el recuerdo de su propia vida, las experiencias y vivencias de los demás, incluso aunque éstas tuvieran lugar antes del nacimiento del mismo narrador o no hubiera manera de acceder a ellas de forma directa. Esto se puede observar en diferentes momentos de la obra, como es durante la enfermedad de Marta, en donde el narrador adquiere un grado de conocimiento omnipresente cuando escribe el aborto espontáneo de Clara, así como cuando narra cómo Inés comparaba su felicidad con la de Marta, mientras, y cito, pensaba que Dios le había dado a ella más que a Marta, que solo había alcanzado a tener 2 novios, Andrés Posada y Hernán Darío Cadavid, pero no marido ni hijos, cierro cita. Los cambios y las alteraciones en la focalización le permiten al autor narrador llenar los huecos de información en el relato, a los que el lector no podría acceder si se mantuviera una focalización única, propiciando la construcción colectiva del texto. La voz que narra es la del hijo, pero también la del padre y la de la madre. La voz de Marta, Mariluz y Clara. Es también la voz de la abuela Victoria y de los opositores del padre. La narración autoficcional expresa una cualidad colectiva que no solo describe la experiencia de una familia, sino también la de una sociedad atravesada por un periodo sociopolítico violento, posibilitando la existencia de un recuerdo común de la guerra que tuvo lugar durante la década de los 80 y que costó la vida de miles de personas. Así, el libro de Abad Faciolince se convierte en un testimonio que busca postergar el olvido de la existencia del padre y todas las personas, y cito, con las que está tejida la trama más entrañable, cierro cita, de la memoria del autor. Ante lo propuesto en esta ponencia y a manera de síntesis, concluyo brevemente que El olvido que seremos es un texto con una estructura narrativa autoficcional que le permite transitar entre el pacto autobiográfico y el novelesco, para escribir una ficción que parte de la propia vida, la del autor-personaje, para narrar la historia del padre. La obra se inscribe en la categoría de autobioficción propuesta por Manuel Alberca, al ser una narración que fuerza al máximo la hibridación y el fingimiento de los géneros literarios, y que presenta una mezcla indisoluble de 3 elementos que propician la ambigüedad narrativa: los hechos autobiográficos, los ficticios y los ficticio-autobiográficos. Asimismo, la presencia y disolución de la ficción en lo biográfico propicia que el autor narrador pueda narrar no solo lo que fue, sino también todo aquello que pudo haber sido, y así reconstruir fragmentos de la historia que el autor desconoce y solo puede imaginar, como es el asesinato del padre. Por último, el carácter polifónico de la obra y las transgresiones de la perspectiva narrativa permiten que las diversas voces presentes en el texto entretejan una memoria colectiva que, aunque fragmentada, enlaza una historia individual, la de la familia Abad Faciolince, con un pasado y una violencia sociopolítica que concierne a todo un país. De esta forma, la obra, El olvido que seremos, funge como un testimonio con el objetivo de señalar y cuestionar un periodo de violencia que caracterizó la vida política y social de Colombia durante las décadas de los 70 y 80, pero también cumple el objetivo de postergar el olvido de la existencia de un padre.